Bueno, y vamos a invitar a Miguel Alegre a que se sume a esta Sí. edición de Noticiero 9 Central. Miguel, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diana? ¿Cómo te va, Guillermo? Bueno, a la teleaudiencia, a la audiencia de Radio Nordeste, por supuesto, también saludamos. Y bueno, tenemos una comunicación muy importante. Estamos precisamente en contacto con el doctor Ignacio Enríquez, él es psicólogo, es miembro de Psicoterapias Cognitivas de INECO. Así que ya lo saludamos desde Buenos Aires, está el doctor. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola Miguel, un gusto, Diana, un gusto y gracias por contactarme, por favor. Bueno, un gusto nuestro, el gusto nuestro, doctor. Estamos pasando momentos difíciles y bueno, la cuestión psicológica juega mucho en todo esto. Ante todo le quería consultar, doctor, ¿qué es INECO? Uh-huh. Bueno, INECO es una empresa fundada ya más o menos como creo que unos 10 años alrededor, que se ha centrado en la atención de salud en distintos aspectos, desde los trastornos neurológicos a cuestiones más vinculadas a la salud mental. Y se ha ido desarrollando a lo largo de los años y se ha establecido como una referencia con un equipo amplio de especialidades tanto en neurología, en psiquiatría, como también en salud mental y en rehabilitación también cognitiva, dentro de las áreas en las que puede tratar. Doctor Enríquez, el doctor Facundo Manes es presidente de esta institución, ¿no es cierto? Uh-huh, sí, nuestro referente y líder. Uh-huh. Doctor, bueno, en esta época de pandemia, de cuarentena, de encierro para muchos argentinos, ¿cuál es lo más común que lamentablemente están sufriendo las personas? ¿Cuáles son los mayores requerimientos que tienen las personas ante esta situación inédita? Uh-huh, uh-huh. Bueno, Miguel, no es extraño para el oyente, el que nos ve, que está empezando a pasarnos factura la cuarentena y el encierro. Obviamente esto dependiendo del sector del país en el que uno se encuentra y las restricciones que están vinculadas a ese sector. Pero definitivamente es un contexto adverso, bastante incómodo y también en algunos casos, más que incómodo, devastador a nivel económico, también a nivel de salud en general. Entonces ya a los 100 días más o menos, un poco más en realidad de cuarentena, y se empieza como a nuestra mente, nosotros empezamos a sentirlo a nivel físico, a nivel mental, y se empiezan a vislumbrar signos vinculados, quizás no propio de nuestro estado natural, que puede ser previo a la cuarentena, sino un estado generado por la pandemia y por las medidas también que nos toca vivir hoy en día. Bueno, doctor, aquí en Resistencia, en el Gran Resistencia, llevamos más allá de 105 días de cuarentena, así que eso está, de alguna forma, habla a las claras de la situación que estamos viviendo. Pero uno por allí, doctor, dejó un poco de lado la cuestión clínica y ahora afecta más la cuestión psicológica por toda esta pandemia, esta cuarentena que estamos viviendo. Bueno, a ver, el humano y el sujeto está integrado por las dos esferas, ¿no? No se dividen tan fácilmente, ¿no? Hoy en día se considera el humano como una integridad, tanto en lo físico como en lo mental. Lo que ocurre es que, bueno, me parece que nos toca vivir una pandemia de un virus que excede la capacidad del sistema de salud y también la capacidad de respuesta a nivel mundial para recibir una vacuna o un tratamiento suficientemente eficaz para no tener que cerrar tanto digamos, el país y otros sectores. Entonces, bueno, creo que se ha dado prioridad a cuidar la salud física, obviamente, bajo un cuadro que ni los médicos saben muy bien cómo tratar. Hay algunos lineamientos, bueno, no es mi área, así que no me voy a meter, pero hay algunas direcciones de tratamiento, pero aún así no hay nada totalmente eficaz y seguro. Entonces, se ha preservado otra esfera. Pero bueno, en detrimento empieza a pesar la esfera económica de cada familia, cada persona, y exclusivamente también la esfera mental de cada persona. Doctor, hoy por hoy, por allí, ¿qué es lo que está afectando más? ¿La cuestión física propiamente dicho o la cuestión ya mental, psicológica? Bueno, con respecto a la cuestión física, a ver, vinculado al virus, realmente las personas que se han enfermado y han padecido la enfermedad han tenido que sufrirlo. Después están las personas que no se enferman o no están atravesando el cuadro. Y ahí empiezan las afecciones físicas a nivel, a menor actividad física en general, el cuerpo también se empieza a entumecer y a tener otras reacciones, y mismo también lo mental, uno empieza a sentirse más irritable, más angustiado, uno puede tener dificultades para conciliar el sueño, por el proceso cognitivo, el proceso mental de pensar qué está pasando y cómo voy a ordenar de acá en adelante, la preocupación constante y también la angustia y el miedo por posibles pérdidas y por pérdidas actuales, no solo de personas, sino también de proyectos personales, de negocios, a distintos niveles.
Doctor, ¿qué es lo que más afecta o quizás por allí van de la mano? ¿La cuestión del encierro, esta cuarentena o la incertidumbre de no saber hasta cuándo vamos a seguir con todo esto? Ujú, ujú. Bueno, una cosa trae la otra, ¿no? Quizás en el mejor de los casos, en el mejor escenario, si nos dijeran, ok, de acá hasta tal día, fecha, va a terminar la cuarentena y un poco, no sé si terminaría, pero empieza otra forma de ordenar la sociedad y los recursos. Entonces, si hay un lineamiento bastante firme con cuarentena y pandemia, uno tiene una proyección en cuanto a ordenarse en distintas esferas, mental, física y también económica. Como no está esa posibilidad hoy, porque bueno, ya lo han mencionado distintos infectólogos y médicos, de asegurar una dirección y un camino, empieza a caer la incertidumbre no solo de la cuarentena, sino además de qué va a pasar después y cómo va a seguir. Recordemos que en estos meses empezó por una cuarentena de un mes y luego se fue alargando días y días y días y semanas y semanas. Entonces empieza a pesar el miedo por la incertidumbre, no solo de la cuarentena, sino además de qué vamos a hacer con nuestras vidas y nuestros proyectos también. Bueno, doctor, todo lo que usted está mencionando un poco se está viviendo hoy por hoy la gente, pero ¿cómo Uh -huh. contrarrestar todo esto? Uh La -huh. ansiedad, el estrés, en fin, no conciliar el sueño, entre otras cosas. Uh -huh. Bueno, a ver, es una pregunta que muy buena, Miguel, porque, a ver, nos toca a todos nosotros, Claro. ¿no? Entonces, más allá de que uno tenga o no antecedentes de un trastorno mental, uno empieza a pegarle, a sentir el colatazo de la cuarentena y de la ansiedad y la preocupación. Entonces empieza a generarse como un escenario en el que creo que cada uno tiene que, los invito, no tiene que, pero los invito a pensarse a sí mismos y a revisar recursos propios y cómo uno se encuentra. Entonces, si uno tiene excesos niveles de ansiedad, de hiperactividad, cómo manejar y gestionar esa energía en este momento de cuarentena. Lo curioso y también lo difícil es que es no gestionar el propio estilo y dificultades que uno acarrea quizás de toda la vida y de siempre, sino Claro. en cuarentena, en un contexto de cuarentena. Hay gente que muy activa, que se la pasa haciendo actividades físicas, corriendo, y se encuentra en una escena en la cual no puede descargar esa forma, de esa manera su ánimo, no puede regularlo de esa forma. Entonces se encuentra justamente mucho más acotado y encerrado. Entonces ahí viene, creo que es la reformulación. Primero uno conocerse cuál es el problema, la dificultad, y sincerarse uno mismo y buscar la ayuda que crea necesaria. O sea, ya sea para reformular un proyecto o una idea, o buscar ayuda en familiares, amigos y también en un profesional. Doctor, por así podemos hablar de distintos segmentos etarios, por allí los niños, los adultos mayores. Uh -huh. Tiene mucho que ver, digamos, golpea en distintas formas esta cuestión de las edades. Uh -huh. Bueno, a ver, sí empieza a afectar de distintos niveles, dependiendo del rango el rango de edad. Por ejemplo, en los niños se ha visto que bueno, el encierro y la falta de actividades puede confundirlos y llevarlos a un estado donde es la convivencia, a ver, justamente el colegio, el lugar para externalizar y poder vincularse a las reglas del mundo, no está ahí establecido. Entonces, el chico está constantemente en el hogar. Entonces empieza a haber conductas y ánimos cambiantes y también con función del niño. Por eso es importante educarlo y esa parte es súper relevante. Después está el adolescente joven que también, y el adulto joven que se ve trastornado por sus propios proyectos que se van cambiando y desmoronando o tienen que reformularlos. Y los adultos mayores están más preocupados por justamente su salud y su futuro. Entonces, si me decís si hay un área que está más afectada, la verdad que me cuesta decirlo, Miguel. Todos en general están afectados dependiendo el ciclo vital y dependiendo de la propia individualidad de cada persona. Doctor Enríquez, lo que transmiten las autoridades, lo que transmiten los medios de comunicación, es importante también un poco para que la gente lo tenga en cuenta y vaya evaluando su comportamiento. Es muy importante los mensajes. Bueno, sí, la información es muy importante. Ya se han hecho sus estudios de otras cuarentenas, especialmente de lo que es el SARS y el MERS, otras gripes de Oriente de otros años atrás, de hace como unos 10 años aproximadamente, y que, bueno, se ha destacado la importancia de la información hacia la población, Claro. que tiene que ser clara, que tiene que ser ordenada y también predecible dentro de todo, ¿no? Dentro de un contexto que es impredecible. Así que sí, la información es muy importante, el cómo se da y hacia quién está dirigido. Doctor, por ahí leía, digamos, hablando de la comunicación y de la información y por allí lo que genera lamentablemente las redes sociales, decía un especialista que las redes sociales solamente lo utilicemos para comunicarnos con nuestros seres queridos, nada más, y no para
para recabar información o para informarse. ¿Esto es un poco así, doctor? Bueno, Miguel, a ver, ¿qué nos toca hoy? Estamos en una época de sobreinformación, ¿no? Cualquiera, afortunadamente, no todos, pero tienen un celular y un medio de comunicarse. Entonces, ¿qué pasa? Uno también accede a redes sociales con información que, bueno, cómo está comprobada y de qué manera podemos valernos de esa información. O mismo encontrar artículos o estudios que tampoco no somos científicos ni sabemos diferenciar qué es una información válida, qué no, y aún siendo válida puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Así que creo que es importante cómo uno regula el acceso a la información vinculado a esta pandemia. ¿Cómo la regula? Es bueno, uno me parece que puede hacer un balance y elegir. Si está 24 horas siempre alerta y pensando en la cuarentena, en la pandemia y en los virus, la verdad que hay información de sobra para buscar. Me parece importante que uno regule esa atención, porque si no empieza el desgaste y el cansancio mental de solo pensar en esto, y empieza a traer problemas. Doctor, bueno, muchos hablan del día después, ¿no es cierto? Apuntan a la cuestión económica, pero uno supone que los psicólogos van a tener mucho trabajo luego de esto, ¿no es cierto? Sí, ya INECO está haciendo unos estudios vinculados a qué nos espera a los terapeutas de la salud, a los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, claro. Cuando esto pase. Bueno, algunos estudios han mencionado en otras cuarentenas, ¿no?, que los efectos de la cuarentena perduran a lo largo del tiempo. Es decir, que en personas que no tienen un trastorno de salud mental específico, pueden perdurar algunos síntomas de irritabilidad, dificultad del sueño, alerta, y ni hablar en el personal de la salud en general, que se expone mucho más a estos cuadros tan difíciles de manejar. Entonces no es que se termine la cuarentena, pongámosle, y los efectos de la misma desaparecen. Esto ya lo ha mencionado Facundo Manes y el licenciado Fernando Torrente, el director del equipo de psicoterapia, que esto probablemente perdure, no solo los efectos del hoy, sino a lo largo del tiempo, y nos espera a nosotros abordar esos síntomas y posibles trastornos vinculados a un trastorno de estrés postraumático o alguna pérdida que se volvió crónica. Claro, claro. Bueno, doctor, bueno, le comento así algo personal. Mi hija está estudiando psicología, así que le voy a pedir, por favor, que se reciba lo antes posible. Sí, adelante. Bueno, afortunadamente somos una gran población de terapeutas en el país y muchos terapeutas, colegas, se están acomodando a estos tiempos y la verdad que se están informando y capacitando para atender esta población y la que viene, y la demanda que viene. Seguro, seguro. Doctor, le agradecemos esta comunicación, bueno, desde Buenos Aires, es muy detallado y muy completo su informe y su visión acerca de lo que nos pasa un poco a los argentinos, o a una gran parte de los argentinos en torno a esta cuarentena. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, que deseo lo mejor a que se cuiden, que se centren en cómo se sienten. Es importante conectarse con lo que uno siente, para luego avanzar y resolverlo como uno pueda. Así que los valores son importantes. Bueno, doctor, ahora gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, doctor Ignacio Enríquez, entonces, chicos, dialogando con nosotros de INECO y dándonos un pantallazo muy importante acerca de, bueno, cómo cuidarnos y cómo afrontar esta cuarentena. Muy bien, muchas gracias. Gracias, a ambos. Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, Miguel está queriendo que se reciba ya la hija, sí, parece que está pensando en jubilarse. Parece. No, Miguel, te falta mucho todavía. Sí.